casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación dirigida a las chicas y chicos de primer y segundo grado de secundaria. ¡Hey, Rodrigo! ¿Sabes qué día es hoy? Claro que sí, Tocino. Hoy es viernes. ¡Sí! Es viernes y empieza el fin de semana. Así es. Y terminamos una semana más de aprendizaje acerca de las enfermedades respiratorias. Tan importante de conocer en el contexto que vivimos estos últimos años. Sí, Rodrigo, también es viernes de Leemos Juntos. Pasemos a la secuencia. Adelante, leamos juntos. Bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos. En esta ocasión compartiremos una nueva historia sobre un tema muy importante de nuestra vida, la salud. Y para nuestro texto de esta ocasión, conoceremos a Julio Verne, un escritor francés considerado el padre de la ciencia ficción. Pero en esta oportunidad leeremos un fragmento de su cuento titulado Frit Flac. Frit Flac, segundo capítulo. ¡Floc! Un discreto golpe resuena en la estrecha puerta del 6-4. Al Froc ha respondido uno de esos ladridos salvajes en los que hay algo de aullido y que recuerdan el ladrido del lobo. Luego se abre, por encima de la puerta del 6-4, una ventana de guillotina. ¡Al diablo los importunos!, dice una voz que revela mal humor. Una jovencita tiritando bajo la lluvia, envuelta en una mala capa, pregunta si el doctor Trifulgas está en casa. ¿Está o no está, según? Vengo por mi padre, se está muriendo. ¿Dónde se muere? En Valcarniu, a 4 creces de aquí. Y se llama Bort-Cartif. Pobre chica, parece que el doctor Trifulgas es un poco malhumorado. Sigamos. Tercer capítulo. El doctor Trifulgas es un hombre duro, poco compasivo. ¿Por qué tiene que molestarse en una noche como aquella al doctor Trifulgas? Solo el haberme hecho levantar vale ya 10 fretzers, murmuró al acostarse de nuevo. ¿Qué pasará? ¿El doctor curará a ese pobre hombre? Lo que hemos leído son solo 2 capítulos de los 7 que hay en total. ¿A qué se refiere con un Froc? ¿O Kerzes? ¿O Fretzers? ¿Realmente existe un lugar llamado Luktrop? ¿O por qué el cuento se titula Frit Flac? Es un cuento que genera muchas preguntas y al mismo tiempo nos atrapa. Y haciendo conexión con el tema de la salud, podemos ver que aquí tenemos a un doctor que tiene muy mala actitud para servir a los enfermos. No tiene vocación. Todo lo contrario a lo que vemos en la situación actual que vivimos por la pandemia. Sabemos que muchos doctores están en la primera línea para enfrentar esta crisis. Ante esos actos, ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo los hemos reconocido como grandes héroes. Nos hemos dado cuenta que su trabajo es imprescindible para mejorar y cuidar nuestra salud. Bueno, quizá el doctor Trifulgas no es tan cruel como parece y al final cambia de opinión. ¿Tú qué crees? Si es que te has quedado con la incertidumbre de cómo continúa la historia de este cuento, te invito a que lo leas junto a tus amigos y familiares. El cuento completo se encuentra en la antología literaria número 1. Nos vemos la próxima semana en Leemos Juntos. ¡Chao! Listo, ahora sí, llamemos a Mario para una maratón de videojuegos. ¡Mario! Hola Rodrigo, hola Tocino, qué suerte que me llamen. Estuve esperando su invitación para iniciar nuestra maratón de videojuegos. Sí, Mario, justo estábamos por empezar.
¿Todo bien? Te vimos hablando por celular, se veía una conversación muy interesante. Sí, les contaré muy rápido. A raíz del tema que estamos abordando en estas semanas, en nuestra nueva experiencia de aprendizaje acerca de las enfermedades respiratorias, llamé a mi tío Luigi. Él es doctor y nos pusimos a hablar sobre este tema, del cual no sabía mucho. Cuéntanos, ¿qué te dijo el tío Luigi? Sumemos más información que nos ayude a elaborar nuestras recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud respiratoria en relación armoniosa con el ambiente. ¡Ajá! Estás pensando en el reto que tenemos en esta experiencia de aprendizaje. Cuéntanos sobre el tío. ¿Qué información te dio? Bueno, me dio mucha información acerca de los virus y las bacterias, y como le dije que estamos aprendiendo acerca de la tuberculosis pulmonar, me contó algo que yo no sabía. Uy, no me digas. Sí, mi querido tío Luigi se enfrentó hace muchos años a esta terrible enfermedad, que ni quiero mencionar porque me da mucha angustia. Tranquilo, amigo. Su testimonio nos ayudará a seguir reflexionando sobre las enfermedades respiratorias y cómo hacerles frente. Sí, y para seguir hablando de esta enfermedad y conocer el caso del tío Luigi, llamemos a la profesora que nos acompañará el día de hoy. Es cierto, llamemos a la profesora. Buenos días, Rodrigo, Mario y Tocino. ¿Cómo están? Bien, profesora. Estábamos justo por escuchar la historia del tío Luigi, quien se enfrentó en su juventud a una de las enfermedades respiratorias que venimos analizando en estas semanas. Sí, y felizmente se logró recuperar. Además, gracias a esta experiencia, en mi familia somos muy cuidadosos y por eso, cada vez que alguien puede tener algún síntoma similar al que tuvo el tío Luigi en aquella época, va al médico inmediatamente. Por eso es muy importante cuidarnos y prevenir. Como el tío Luigi, que recibió el cuidado de su familia, se alimentó adecuadamente, siguió las indicaciones de los médicos y tuvo mucha voluntad para afrontar esta enfermedad. Y es que las enfermedades respiratorias son muy graves. Sí, y para reforzar algunas ideas sobre esta y otras enfermedades respiratorias, durante la semana hemos visto este tema y a partir de ello los invito a pensar en las siguientes preguntas. ¿Qué son las enfermedades respiratorias? ¿Qué hay en común entre enfermedades respiratorias agudas, la tuberculosis pulmonar y el COVID-19? ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades respiratorias y cuáles son los síntomas? Muy bien, todas estas preguntas las responderemos a lo largo del programa. Ahora, volviendo justamente al caso de la tuberculosis pulmonar, debemos recordar algo que hemos visto los días anteriores. Y es que ese tipo de enfermedades infecciosas son originadas por distintos agentes, de los cuales hemos destacado dos principales, los virus y las bacterias. En el caso de la tuberculosis pulmonar, estamos hablando de una bacteria, pero repasemos lo que ya hemos visto en el siguiente esquema. Como vemos aquí, las enfermedades respiratorias infecciosas son por virus o por bacterias. También pueden ser causadas por hongos y protozoos, pero nos enfocamos primero en las provocadas por los virus. Sí, ahí figura el virus de la influenza AH1N1 y el conocido COVID-19. Sí, estos dos virus son los que provocan estas dos terribles enfermedades. Sí, y por el lado de las bacterias tenemos al Streptococcus pneumoniae o neumococo, que provoca la neumonía, y la Mycobacterium tuberculosis, que origina la tuberculosis. Se dice que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que está en todo el mundo y afecta principalmente a los adultos en los años más productivos de su vida. También dice que el tabaquismo aumenta considerablemente el riesgo de enfermar de tuberculosis. Además, este estudio también indica que la tuberculosis pulmonar es muy contagiosa porque se puede transmitir simplemente por vía aérea. Y dígame, profesora, ¿desde cuándo existe esta bacteria? ¿Cuál es su historia? El 24 de marzo de 1882, es decir, hace 138 años,
El doctor Robert Koch anunció el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. Para ello, este científico empleó un novedoso método de tinción y lo aplicó a muestras de esputo procedentes de pacientes con tuberculosis. ¿Qué es tinción? ¿Qué es el esputo? Esputo, es decir, la saliva de la boca. Es una secreción que se escupe. Y tinción, eso sin idea. La tinción es un proceso por el cual las moléculas de un colorante se absorben a una superficie. El uso de colorantes permite cambiar el color de las células de los microorganismos y realizar la observación en el microscopio óptico. Ah, ¿y con ese método es que se pueden observar las bacterias? Sí, y desde el 2007 se han generado métodos para contar con diagnósticos más rápidos y más sensibles, que permitan conocer el perfil de resistencia de los enfermos de tuberculosis. Además, han surgido múltiples test diagnósticos basados en pruebas moleculares que ya están siendo recomendadas para su uso programático por la Organización Mundial de la Salud. Es fundamental realizar un buen diagnóstico. Mientras más temprano, mejor. Si bien esta es una enfermedad esencialmente pulmonar, en el 15% de los casos puede afectar otros órganos, como ganglios linfáticos, hígado, riñón o cerebro, hasta en ocasiones sin que exista afección pulmonar, lo cual quiere decir que puede existir tuberculosis latente que se reactiva extrapulmonarmente. En otras palabras, no solo afecta a nuestros pulmones. Sí, la bacteria Mycobacterium tuberculosis es muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación, pero es muy sensible al calor, la luz solar y la luz ultravioleta. Más allá de las temperaturas, el crecimiento de la Mycobacterium tuberculosis depende principalmente de la presencia de oxígeno y la temperatura ideal para su crecimiento es de 32 a 37 grados centígrados y su pH óptimo está entre 6,5 y 6,8. Por eso, su lugar favorito para crecer son los cuerpos humanos. Nosotros solemos oscilar en esas temperaturas. También es importante saber que su multiplicación es muy lenta. Se divide entre cada 16 o 20 horas y puede entrar en estado latente, retrasando su multiplicación días o años. Es decir, es relativo. A veces que podemos sentirla crecer rápidamente en nuestro cuerpo y otras veces no vamos a sentirla hasta un año después de contraerla. Así es, y como bien dijo Mario, su reservorio natural y favorito es el ser humano, tanto el sano portador como el propio enfermo. Es una bacteria terrible, pero no invencible, ¿verdad, profesora? Como pasó con el tío Luigi. ¿Cuál es la forma de combatirlo y curarse? No es fácil, pero hay un camino. Lo veremos en el siguiente bloque. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Profesora, ya estamos de vuelta. Cuéntenos todo lo que sabe acerca del contagio de la tuberculosis, por favor. A ver, cuando las personas enfermas de tuberculosis que no están bajo un tratamiento hablan, tosen o estornudan, van a expulsar pequeñas gotitas de saliva con la bacteria de la tuberculosis. Y las personas que se encuentran cerca a ellas pueden inhalar la bacteria e infectarse. Lo que dice el Ministerio de Salud es que el riesgo de infectarse por tuberculosis suele ocurrir en ambientes cerrados, sin iluminación y ventilación natural, que permite la concentración de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Bueno, este espacio desde que Yang se resfrió ha estado siempre ventilado. Profesora, ¿cuáles son los síntomas que tiene alguien que sufre de esta enfermedad? Los síntomas que presenta una persona enferma de tuberculosis son tos con flema por más de 15 días. Este es el síntoma más característico de la tuberculosis.
También la fiebre y su duración nocturna y la pérdida de peso y apetito. Chicas y chicos que nos ven en sus casas, si en sus casas hay una persona que lleva 15 días seguidas con tos con flema, la primera prevención que deben tomar es evitar el contagio. Para eso deben aislar al infectado lo más que puedan, mejorar su alimentación, mantener los ambientes iluminados y ventilados, así como pedirle que siempre se cubra con el antebrazo al toser o estornudar. Por eso es necesario llevar a esa persona infectada a ser atendida, ¿verdad? Claro que sí. Se le debe llevar al establecimiento de salud más cercano y entregar su muestra de esputo para el respectivo examen. Ese esputo o flema será llevado al análisis de laboratorio para confirmar o no la presencia de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis. Después, según los resultados, el personal de salud informará si es necesario realizar exámenes adicionales. Es probable que a ustedes, chicos, así como a muchos de su generación y a quienes nos ven desde sus casas, ya los hayan vacunado al nacer. ¿Me han vacunado y ni enterado? Así es. En el Perú, en estos últimos 20 años, se logró vacunar al 90% de infantes con la vacuna BCG. ¿Qué significa BCG? BCG se refiere a la Bacillus calmette-guerin, la vacuna que protege contra la tuberculosis, aunque solo frente a las formas graves, como es el caso de la tuberculosis meningea y miliar, y se aplica a los recién nacidos, y es gratuita en todos los establecimientos de salud del país. ¡Es gratuita! ¡Qué genial! Sí, y probablemente tú ya estés vacunado. Las vacunas funcionan de la siguiente manera. Lo primero que se hace es inactivar o debilitar al microorganismo que causa la enfermedad. Luego, este será aplicado en el cuerpo de la persona para que este mismo genere los anticuerpos contra la enfermedad. Es decir, toda vacuna es una versión de mi lucha de la enfermedad. Así es. Por eso, al recibirla, los anticuerpos que genera nuestro organismo terminan siendo mucho más fuertes. ¡Eso es! Anticuerpos 1, tuberculosis 0. ¡Ja! Mario, tus padres me acaban de confirmar que sí te vacunaron de bebé contra la tuberculosis, así que siéntete seguro y vacunado. Gracias por las vacunas, papás. Qué bueno que todos gocemos de buena salud. Pero hablando de vacunas, ¿cómo funcionan estas en el caso de nuestro terrible enemigo, el COVID-19? Para hablar de ello, hablemos de lo que son los virus. Según información de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, un virus es un agente infeccioso que está en el límite de lo que consideramos un organismo vivo. Eso es algo que escuché y siempre me causa duda. ¿Cómo puede estar al límite de ser un organismo vivo? ¿Tiene vida o no tiene vida? Lo que sucede es que un virus es una partícula muchísimo más pequeña que una célula bacteriana. ¿Entonces es más pequeño que la bacteria de la tuberculosis? Sí, es más pequeño. Este consiste en una pequeña parte de ácido desoxirribonucleico, ADN, o ácido ribonucleico, ARN, rodeado por una cubierta proteica. Y lo que hacen es entrar en las células huésped y secuestrar las enzimas y los materiales de dichas células para producir más copias de sí mismo. Los virus se multiplican, con razón son tan contagiosos y causan daño tan rápido. La forma de infectar de las bacterias y los virus es diferente. Por ejemplo, las bacterias tienen la propiedad de crecer y reproducirse por sí mismas. No necesitan infectar una célula, simplemente entran en el organismo, se dividen y producen toxinas o colonizan un tejido causando la enfermedad. Y así como hay bacterias que causan enfermedades, también hay bacterias que son buenas para el organismo. Sí, recuerdo muy bien algún programa donde hablamos de ello. Las bacterias buenas y las bacterias malas. Sí, en cambio, el virus
no hay forma que sea beneficioso para el cuerpo. Lo que busca es multiplicarse en perjuicio del organismo que lo hospeda. ¡Qué terrible ese COVID! O se le dice la COVID, o el SARS, o el coronavirus, nunca sé. Aclaremos. Según la OMS, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Una cosa es la enfermedad y otra el virus. Entiendo. Tanto el virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, a fines de diciembre del 2019. Por eso es que la información que teníamos al inicio de todo era tan imprecisa. Era algo desconocido para todo el mundo. Así es, y ya en marzo de 2020, luego de expandirse por varios países, la OMS catalogó a esta enfermedad como pandemia, es decir, una epidemia que se extiende en todos los países del mundo de manera simultánea. Todo el mundo se ha visto afectado por este virus. Es entendible estar siempre preocupado y alerta. Esta pandemia del COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tan grave como una guerra? Es verdad, ya llevamos más de un año luchando contra este virus. Por eso es importante recordar lo que ya sabemos. Primero, ¿cómo se transmite? El COVID-19 se transmite de persona a persona, a través de gotitas que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Las gotitas pueden ser inhaladas o quedarse en superficies que luego son tocadas por las manos. Por eso es tan importante protegerse las manos. Sí, porque después el virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Manos limpias y evitemos tocarnos las caritas. Además, no olvidemos que las personas que son asintomáticas también contagian. Así que si sales positivo, pero no tienes los síntomas, igual te debes aislar para no contagiar. ¿Y cómo sé si tengo los síntomas? A lo que hay que estar pero muy atentos es a los síntomas más graves, que son la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. El Estado peruano adquirió dos tipos de pruebas para diagnosticar la enfermedad del COVID-19. Una es la prueba molecular, que detecta el material genético del SARS-CoV-2 mediante el hisopado y una técnica de análisis molecular denominado reacción en cadena de la polimerasa, RT-PRC. Es muy específica, pero requiere de un laboratorio especializado y de personal altamente entrenado. La segunda prueba, conocida también como prueba rápida, determina la respuesta inmunológica del cuerpo ante la presencia del virus y es muy útil durante la segunda y tercera semana de la enfermedad. La ventaja de esta prueba es que se realiza con una gota de sangre y los resultados se dan en 20 minutos de tomada la muestra. Tenemos pruebas para descartar y estar vigilantes contra el COVID-19, pero también ahora tenemos vacunas. Así es, actualmente en el mundo ya existen 8 vacunas diferentes. Estas 8 vacunas han sido aprobadas y han recibido autorización de uso de emergencia en varios países y están siendo distribuidas para inmunizar a la población mundial. ¿Y en el Perú cuál es la situación? En nuestro país se ha llegado a acuerdos con laboratorios para la adquisición de vacunas que permitan ir vacunando a la población de manera progresiva. Hay que continuar luchando contra el COVID-19. Así es, chicas y chicos. Por eso es muy importante que estemos muy informados y aprendamos cómo es que actúan los virus y las bacterias que atacan nuestro sistema respiratorio. ¡Claro que sí! ¡Cuente con ello! Esta vez hemos hablado de 2 enfermedades respiratorias muy graves, como la tuberculosis o el COVID-19.
Este tema lo hemos estado viendo durante toda la semana con nuestra incógnita. ¿De qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente frente a enfermedades respiratorias y la tuberculosis pulmonar en el contexto de la pandemia? Y con los insumos de ahora podemos apuntar en el mapa mental una nueva idea: que la mejor manera de cortar la transmisión de enfermedades respiratorias es cuidando nuestra higiene y, si es posible, acceder a las vacunas necesarias. Ya lo saben, ante cualquier duda, consúltelo con sus docentes y tutores. Cuidemos nuestra higiene, usemos mascarillas, lavemos nuestras manos con agua y jabón, distanciamiento social y, cuando llegue la oportunidad, vacunémonos. Eso fue todo por hoy, chicas y chicos. Ya nos vemos pronto. ¡Chao, chao!